Anarcosindicalismo, teoría y práctica. Rudolf Rocker. Capítulo 2. El proletariado y los comienzos del moderno movimiento obrero. Partes primera. La era de la producción mecánica y del moderno capitalismo. El despertar del proletariado. Las primeras labor unions y su lucha por la existencia. Ludismo. Trade unionismo puro y libre. El radicalismo político y el laborismo. El movimiento cartista. El socialismo y el movimiento obrerista. El moderno socialismo no fue al principio, sino una más honda comprensión de la interconexión de la vida social, una tentativa para dar solución a las contradicciones que entraña el presente orden social, y procurar una nueva base a las relaciones del hombre con su medio social. Por consiguiente, su influencia se limitó en los comienzos a un pequeño círculo de intelectuales que, en su mayor parte, procedían de las clases privilegiadas. Inspirándose en una profunda y noble simpatía por las necesidades materiales e intelectuales de las grandes masas, buscaban una salida al laberinto de los antagonismos sociales, con objeto de abrir nuevas puertas a la humanidad hacia su futuro desarrollo. El socialismo era para ellos una cuestión cultural. Por consiguiente, su llamamiento se dirigió directa y principalmente a la razón y al sentimiento ético de sus contemporáneos, confiando hallarles bien dispuestos a recibir los nuevos hallazgos de la inteligencia. Pero las ideas no efectúan por sí ningún movimiento. Son más bien producto de situaciones concretas, el precipitado intelectual de determinadas condiciones de vida. Los movimientos surgen tan solo de las necesidades inmediatas y prácticas de la vida social, y nunca son resultante de ideas puramente abstractas. Sin embargo, cobran su fuerza incontenible y su íntima seguridad en el triunfo, únicamente si están fecundados por una gran idea que les da vida y contenido intelectual. Es necesario ver así la relación del movimiento obrerista con el socialismo para comprenderle debidamente y valorarle de manera inteligente. El socialismo no es engendrador del movimiento laborista, más bien creció al margen de este. Dicho movimiento se despertó y avanzó como una consecuencia lógica de la reconstrucción social que dio nacimiento al actual mundo capitalista. Su finalidad inmediata era la lucha por el pan de cada día, la resistencia consciente contra una corriente de las cosas que se volvía constantemente más desastrosa para los trabajadores. El moderno movimiento obrerista debe su existencia a la gran revolución industrial que se fue operando desde la segunda mitad del siglo XX en Inglaterra. Después que el sistema llamado de manufactura abrió, en un periodo inicial, el camino a cierto grado de división del trabajo, división que más bien se refería al método de aplicación de la mano de obra que al verdadero proceso técnico. Los grandes inventos del periodo subsiguiente provocaron una total transformación del mecanismo del trabajo. La máquina se apoderó de la herramienta individual y creó formas completamente nuevas del proceso de producción en general. El invento del telar mecánico revolucionó toda la industria textil, la más importante de Inglaterra, y condujo a una completa y nueva serie de procedimientos en las operaciones de fabricación y teñido del algodón y de la lana. Por medio de la utilización de la energía del vapor, cuya aplicación práctica se hizo posible gracias al invento que marca una época, de James Watt, la industria mecánica se libró de las antiguas fuerzas motrices, viento, agua e impulsión de sangre, y el camino quedó abierto a la moderna producción en masa. El empleo del vapor hizo posible que las máquinas instaladas en la misma sala desempeñasen funciones distintas. Y así se establecieron las modernas fábricas o factorías que, en un par de décadas, pusieron al borde del abismo el pequeño taller. Este cambio tuvo efecto primero en la industria textil. Las demás ramas de la producción siguieron el ejemplo a cortos intervalos. El aprovechamiento de la expansión del vapor y el invento de la obtención del acero fundido operaron en corto tiempo la revolución más completa en las industrias siderúrgicas y del carbón, y rápidamente se extendió su influencia a otras ramas de la producción. El desarrollo de las grandes fábricas dio por resultado el fabuloso crecimiento de las ciudades industriales. Birmingham,
que en 1801 no podía tener un censo superior a 73.000 habitantes. En 1844 tenía 200.000. En el mismo periodo, Sheffield experimentó un aumento de 46.000 a 110.000. Otros centros de la nueva gran industria crecieron en proporciones semejantes. Las fábricas necesitaban nutrirse de material humano, y las gentes del campo, empobrecidas, respondieron a la demanda, afluyendo a las ciudades. A ello contribuyó la legislación, al despojar a los pequeños granjeros de sus tierras comunes, y dejarlos en condición de pordioseros, en virtud de las notables Enclosure Acts. El robo sistemático a los commons había comenzado ya en tiempos de la reina Ana 1702-1714, y en 1844 había sido ya tomada más de la tercera parte de las tierras comunales laborables de Inglaterra y Gales. En 1786 todavía existían 250.000 propietarios de tierra independientes, pero solamente en 30 años esta cifra bajó a 32.000. El nuevo equipo industrial aumentaba la llamada riqueza nacional en una escala nunca soñada. Pero esa riqueza estaba en las manos de una minoría privilegiada, y su origen era la explotación desenfrenada de la población laboriosa, la cual, por el brusco cambio de las condiciones económicas de la vida, se vio hundida en la más irritante miseria. Leyendo los sombríos relatos sobre la situación de los trabajadores en dicho periodo, según aparecen en los informes de los inspectores ingleses de las fábricas, documentos de los que Marx se valió con tanta eficacia en su Capital, o abriendo un libro como de la misère des classes laborieuses en Angleterre et France, de Eugenio Burrit, libro al que tanto debe Engels en su obra inicial, The Conditions of the Working Classes in England, las condiciones de vida de las clases trabajadoras en Inglaterra. Cualquier otro documento de la época, de la que se ocuparon numerosos escritores ingleses que la vivieron, puede uno reproducir un cuadro tal de lo que era aquel tiempo, que causa estupor. Si Arturo Young, en su conocido relato de sus viajes por Francia en el periodo que precedió a la Gran Revolución, pudo declarar que una gran parte de la población rural francesa se hallaba en condiciones que la ponían casi al nivel de las bestias, perdido todo rastro de humanidad. A consecuencia de su espantosa pobreza, podría aplicarse la misma comparación, en gran medida, a la situación mental y material de las grandes masas del naciente proletariado durante la etapa inicial del capitalismo moderno. La inmensa mayoría de los trabajadores se albergaban en agujeros que no tenían siquiera una ventana con vidrios, y tenían que pasarse de 14 a 15 horas diarias en las sweatshops 2, salas del trabajo más explotado de las fábricas, donde no había nada que recordase ni lo que es una instalación higiénica ni una medida de previsión para salvaguardar las vidas y la salud de aquellos verdaderos reclusos. Y todo por un jornal que no llegaba a cubrir ni las necesidades más perentorias. Si al final de la semana al obrero le quedaba algún resto del jornal para olvidar el infierno en que vivía, todo lo que podía permitirse era emborracharse de alcohol malo. Consecuencia inevitable de semejante estado fue un aumento de la prostitución, de la embriaguez y la delincuencia. La más absoluta bajeza de la humanidad se le aparece a uno al leer y enterarse de la degradación moral, de la depravación de aquellas masas por las que nadie sentía compasión. La desdichada situación de los esclavos fabriles se hizo aún más deprimente por el llamado truck system, sistema de trueque, bajo el cual el obrero venía obligado a adquirir sus provisiones y otros productos de uso corriente en los almacenes de los propietarios de las fábricas, en los cuales solía vendérsele la mercancía a precios recargados, o en condiciones inaceptables. A tal extremo llegó la cosa, que los trabajadores ya ni tenían para comer con lo que ganaban, y no llegando el jornal, tan duramente adquirido, para otros gastos imprevistos, como médico, medicinas, etc., se veía en el caso de pagar con las mercancías que habían comprado en los almacenes de los industriales, y, naturalmente, en tales ocasiones aquella misma mercancía se valoraba en menos de lo que le había costado al obrero. Escritores de la época nos dicen que se daba el caso de que las madres tuvieran que pagar en esta forma a la funeraria y al sepulturero para enterrar a un hijo.
Esta ilimitada explotación del poder de rendimiento de la mano de obra no se refería solo a hombres y mujeres. Los nuevos métodos de trabajo permitían atender a las máquinas con simples movimientos manuales, que se aprendían sin gran dificultad. Y esto condujo a dos. La palabra significa literalmente taller del sudor. La destrucción de los hijos del proletariado, que entraban en el trabajo a la edad de 3 o 4 años, y tenían que pasar toda su juventud en las prisiones industriales de sus patronos. El relato del trabajo de los niños, al que en la primera época no se ponía la menor traba, es una de las páginas más negras de la historia del capitalismo. Es la demostración de a qué extremos de falta de corazón puede llegar una administración cristiana, no perturbada por consideraciones éticas y acostumbrada, sin la menor consideración, a explotar con desenfreno a las masas. La larga jornada, en las condiciones de insalubridad de las fábricas, llegó a elevar en tal forma la mortalidad infantil, que, con sobrada razón, Ricardo Carlile habló de aquella horrenda repetición, en mayor escala, de la matanza de inocentes en Belén. Hasta entonces el Parlamento no había aprobado ninguna ley de protección de la infancia en el trabajo, legislación que durante mucho tiempo ha sido sorteada por los industriales, o simplemente vulnerada. El Estado prestó la mayor atención a librar a las empresas de enojosas restricciones a su ansia de explotación. Le proporcionó mano de obra barata. A este fin fue dictada, por ejemplo, la singular Ley de Pobres de 1834, la cual desató tan formidable racha de indignación que no solo se unieron a la protesta las clases trabajadoras inglesas, sino toda persona que conservaba un poco de corazón en su pecho. La antigua Ley de Pobres, que se dio en 1601, bajo el reinado de Isabel, fue consecuencia de la supresión de los monasterios en Inglaterra. Aquellos monasterios habían mantenido la costumbre de dedicar una tercera parte de sus ingresos al sustento de los pobres. Pero los nobles propietarios, a cuyas manos fueron a parar la mayor parte de los bienes monásticos, no estaban conformes con seguir consagrando la tercera parte de los ingresos a la limosna. Y fue entonces cuando la ley impuso a las parroquias la obligación de preocuparse por sus pobres, y de hallar alguna forma de proporcionar medios de subsistencia a aquellos que veían su vida completamente desarraigada. Dicha ley veía en la pobreza una desgracia personal, de la que el ser humano no es responsable, y le reconocía el derecho de acudir a la sociedad cuando, no siendo por culpa propia, caía en extrema necesidad, y no era capaz de valerse. Esta natural consideración daba a dicha ley un carácter social. Pero la nueva ley marcó la pobreza con el hierro de la infamia, considerándola como un delito, atribuyendo la responsabilidad de la misma al individuo, por supuesta indolencia. Esta nueva ley apareció bajo la nefasta influencia de la doctrina de Malthus, cuyas enseñanzas misantrópicas fueron saludadas por las clases pudientes como una revelación. Malthus, cuya conocida obra sobre el problema demográfico fue concebida en réplica a la justicia política de Godwin, anunció con torpe palabra que el pobre se abre camino hacia la sociedad como un huésped que no ha sido invitado y que, por tanto, no tiene opción a ningún derecho especial ni a la compasión del prójimo. Semejante punto de vista resultó, naturalmente, agua que tomar para el molino de los varones industriales, pues venía a darles el deseado apoyo moral en su ilimitada ambición explotadora. La nueva ley arrancó de las manos de las autoridades parroquiales al pobre y lo fue a poner bajo un cuerpo central designado por el Estado. La ayuda material en dinero o en especie fue casi abolida y sustituida por la llamada workhuse, casa de trabajo, taller, singular y odiada institución que en lenguaje popular fue llamada Bastilla de la Ley de Pobres. Aquel que, herido por la fatalidad, se veía obligado a buscar asilo en dicho taller, renunciaba a su derecho de criatura humana, pues las tales casas o talleres eran cabalmente cárceles, donde el individuo era castigado y vejado por sus desgracias. Prevalecía en las workhuses una disciplina de hierro, para la que toda oposición era objeto de rigurosísimo castigo. Cada cual tenía una tarea precisa que cumplir,
y el que no fuera capaz de hacerla, era castigado sin comida. La alimentación que se les daba era peor y menos propia que la de las cárceles de hoy día, y el trato era tan rudo y bárbaro que a veces los muchachos preferían suicidarse. Se separaba a las familias, y sus miembros solo tenían permiso para verse en momentos prefijados, y aun eso bajo la vigilancia de los funcionarios. Se hacía todo lo posible para que la residencia en tales lugares fuera tan insoportable que únicamente en la más extrema necesidad la gente pensara en ese último refugio. Y este era el verdadero objeto de la nueva ley de pobres. La producción mecánica había arrojado al arroyo a millares de seres que perdieron sus antiguos medios de vida. Solo en la industria textil más de 80.000 tejedores manuales se vieron convertidos en pordioseros por las modernas instalaciones, y lo que hizo la nueva ley en vista de ello fue que las empresas pudieran depreciar la mano de obra, haciendo posible el abaratar constantemente el coste de la misma, bajando los salarios. Bajo tan horribles condiciones, se formó una nueva clase social que no tenía antecedentes en la historia: el moderno proletariado. El pequeño artesano de otros tiempos, que servía principalmente a la demanda del mercado local, gozaba de condiciones de vida relativamente satisfactorias, que nunca se veían alteradas, a no ser por algún rudo golpe que se recibiera del exterior. Hacía su aprendizaje, pasaba a ser oficial, y con frecuencia, más adelante, llegaba a ser también maestro en su oficio, pues la adquisición de los utensilios necesarios para su industria no suponía poseer gran fortuna como había de suceder luego en la era de la máquina. Su trabajo era digno de la condición humana, e incluso ofrecía esa natural variedad que estimula la actividad creadora y asegura la satisfacción íntima del artífice. El mismo pequeño industrial establecido en su casa, que en los comienzos de la era capitalista disponía de la mayor parte de su producción para los ricos señores del comercio de las ciudades, estaba lejos de ser un proletario en el actual sentido de la palabra. La industria, en especial la textil, tenía sus centros en distritos rurales, de manera que el pequeño artesano contaba, en muchos casos, con un pedacito de tierra que le ayudaba a vivir, y mientras el naciente capitalismo estaba ligado antes del dominio de la máquina al estado artesano, de obra manual de la industria, sus posibilidades de expansión se veían, de momento, limitadas, ya que la demanda de productos industriales era por lo general superior al rendimiento, con lo cual el trabajador estaba a salvo de serias crisis económicas. Sin embargo, todo aquello cambió en muy pocos años, así que la moderna máquina empezó a desempeñar su papel, en condiciones de contar de antemano con la demanda en masa, y teniendo además por delante la conquista de los mercados extranjeros. Cada nuevo invento aumentaba la capacidad de producción en una medida de constante crecimiento, y convertía al capital industrial en dueño indiscutible de la industria capitalista, dominando el comercio y las finanzas. Y puesto que la libre competencia, que los teorizantes sostuvieron que era una ley económica de hierro, descartó todo proyecto de control de la producción industrial, tenía que ocurrir que, a intervalos más o menos largos, la producción, por diversas causas, excediese a la demanda. Esto provocó bruscas interrupciones en la producción, llamadas crisis, y que eran desastrosas para la población proletaria de las ciudades, pues condenaban a los trabajadores a una inactividad forzosa que les privaba de los medios indispensables de vida. Precisamente este fenómeno de la sobreproducción es revelador del verdadero carácter del moderno capitalismo. Condición en la cual, mientras fábricas y depósitos están abarrotados de mercancías, los auténticos productores languidecen en la más amarga miseria. Esto pone en evidencia el horror de un sistema según el cual el hombre no es nada, y la posesión inerte lo es todo. Pero si el creciente proletariado se veía expuesto a sufrir las consecuencias de las fluctuaciones de semejante sistema, era porque carecía de todo, salvo del trabajo de sus manos. Los lazos naturales que existieran entre el maestro y sus oficiales en la época del artesanado, carecían de sentido en relación con el proletariado moderno.
Este era sencillamente objeto de explotación por parte de una clase con la que ya no tenía la menor relación social. Para el propietario, el trabajador existía tan solo como mano de obra, no como ser humano. Bien puede decirse que era la paja, la brosa que la ingente revolución industrial de la época había arrastrado en grandes montones sobre las ciudades, cuando ya había perdido todo sustento. Desarraigado socialmente, el obrero había venido a ser un componente de la gran masa de náufragos, azotados todos por la misma suerte. El moderno proletario era el hombre de la máquina, una máquina más, de carne y hueso, que ponía en marcha la máquina de acero, con objeto de crear riqueza para otros, en tanto que el verdadero productor de la misma tenía que perecer en la miseria. Y la convivencia con sus compañeros de desgracia, con los que habitaba en los grandes centros fabriles en denso hacinamiento, le daba a su existencia carácter peculiar, al mismo tiempo que despertaba en su inteligencia y en sus sentimientos conceptos nuevos que nunca sospechara. Trasplantado a un mundo nuevo de máquinas estrepitosas y humeantes chimeneas, se tuvo que sentir en el momento como una simple rueda más, o como un diente de engranaje, en medio de un poderoso mecanismo ante el cual él, como individuo, no tenía el menor amparo. Ni siquiera se atrevió a pensar que pudiera a la corta o a la larga evadirse de aquella condición, pues para él, típico desposeído de todo medio de sostén, salvo el vender sus manos, todas las salidas estaban cerradas. Y no él solo, sus descendientes estaban condenados a idéntica suerte. Privado de todo lazo social, era personalmente menos que nada en comparación con aquel enorme poder que le utilizaba como a ciego instrumento de sus intereses egoístas. Si quería volver a hacer algo, y mejorar un tanto su parte, tendría que actuar de acuerdo con otros de su condición, y salir al paso de la fatalidad que le había azotado. Estas reflexiones hubo de hacerse, tarde o temprano, al no resignarse a hundirse en el abismo. Así se formaron las primeras alianzas proletarias y luego el moderno movimiento laborista en su conjunto. No fue el agitador quien conjuró a las masas desposeídas a incorporarse a la vida, como los reaccionarios de inteligencia angosta y las rapaces empresas osaron afirmar en aquellos momentos, afirmación que se empeñan hoy día en mantener. Fueron las mismas condiciones ambientes las que imprimieron vida al movimiento, y con este a sus portavoces. El acuerdo entre los trabajadores era el único medio de que disponían para salvar sus vidas, y para obligar a que se humanizasen las condiciones de su existencia. Las primeras reivindicaciones de aquellos grupos de obreros, que pueden situarse en la primera mitad del siglo XX, no pasaron pedir la abolición de los más agudos males del capitalismo y alguna mejora de las condiciones de vida. Desde 1350, había en Inglaterra un reglamento, según el cual el aprendizaje, los jornales, y la duración de la jornada, eran regulados por el Estado. Las alianzas de las antiguas corporaciones de artesanos, los gremios, únicamente se referían a asuntos de producción de mercaderías, y al derecho de disponer de las mismas. Pero cuando, con el capitalismo incipiente, y la extensión que tomaron las manufacturas, los salarios empezaron a sufrir una depresión cada vez mayor, las primeras organizaciones obreristas trade unions empezaron a organizar entre los asalariados la lucha contra semejante tendencia. Pero los esfuerzos de los trabajadores organizados tropezaron con la unánime resistencia de las empresas, que abrumaban al gobierno con la demanda de que fuese abrogada la antigua ley y que disolviera las organizaciones ilegales de los obreros. Y el Parlamento no tardó en acceder a tal petición, aprobando las llamadas Combination Acts de 1799-1800, que prohibían toda combinación organizada para recabar el aumento de los salarios, o mejorar las condiciones del trabajo, con severas sanciones para los infractores. De esta manera el trabajo era entregado, sin condiciones a la explotación del capital fabril, y se le ponía frente a esta alternativa: o sucumbir a la ley, aceptando sin resistencia todas las consecuencias que la misma comportaba, o quebrantar la ley que les condenaba a completa esclavitud. Puestos a elegir, la decisión no ofrecía dudas para los obreros que formaban la parte más animosa,
ya que apenas tenían nada que perder por ninguno de los dos caminos. Dieron cara a la ley que se burlaba de la dignidad humana, y se esforzaron por todos medios posibles en sortear lo previsto en la misma. Puesto que las organizaciones obreristas, que al principio tenían un carácter puramente local, y que se ceñían a determinadas industrias, eran despojadas de su derecho a una vida legal, surgieron en su lugar, por todo el país, asociaciones con el nombre de mutualidades benéficas, o grupos de finalidad no menos inocua, cuyo único objeto era alejar la atención de las verdaderas organizaciones de lucha proletaria. El íntimo núcleo de dichas asociaciones lo componían las hermandades secretas y conspiradoras de elementos militantes, cuerpos más o menos importantes de hombres decididos, ligados por juramento a mantener el más riguroso secreto y mutua ayuda. En los sectores industriales del norte de Inglaterra y de Escocia, sobre todo, había numerosas organizaciones de este tipo, las cuales mantuvieron la lucha contra los patronos y espolearon a los trabajadores a la resistencia. La cuestión así planteada tenía que dar por resultado una extraordinaria violencia en las contiendas, como se desprende de considerar la mísera situación de los obreros a consecuencia del desastroso desenvolvimiento de sus condiciones económicas, y los despiadados procesos que se abrían en cuanto se intentaba recabar la más elemental mejora del nivel de vida del proletariado. Cualquier transgresión de la letra de la ley era objeto del más tremendo castigo. Incluso después de ser reconocida legalmente la organización de las Trade Unions, en 1824, los procesos no cesaron en mucho tiempo. Jueces sin conciencia, que favorecían descarada, cínicamente, los intereses de clase de los patronos, imponían centenares de años de prisión a los trabajadores insumisos, y se tardó mucho en establecer unas condiciones un tanto soportables. Fin del capítulo 2. El proletariado y los comienzos del moderno movimiento obrero. Partes primera. Anarcosindicalismo. Teoría y práctica. Círculo de intelectuales que, en su mayor parte, procedían de las clases privilegiadas. Inspirándose en una profunda y noble simpatía por las necesidades materiales e intelectuales de las grandes masas, buscaban una salida al laberinto de los antagonismos sociales, con objeto de abrir nuevas puertas a la humanidad hacia su futuro desarrollo. El socialismo era para ellos una cuestión cultural. Por consiguiente, su llamamiento se dirigió directa y principalmente a la razón y al sentimiento ético de sus contemporáneos, confiando hallarles bien dispuestos a recibir los nuevos hallazgos de la inteligencia. Pero las ideas no efectúan por sí ningún movimiento. Son más bien producto de situaciones concretas, el precipitado intelectual de determinadas condiciones de vida. Los movimientos surgen tan solo de las necesidades inmediatas y prácticas de la vida social, y nunca son resultante de ideas puramente abstractas. Sin embargo, cobran su fuerza incontenible y su íntima seguridad en el triunfo, únicamente si están fecundados por una gran idea que les da vida y contenido intelectual. Es necesario ver así la relación del movimiento obrerista con el socialismo para comprenderle debidamente y valorarle de manera inteligente. El socialismo no es engendrador del movimiento laborista. Más bien creció al margen de este. Dicho movimiento se despertó y avanzó como una consecuencia lógica de la reconstrucción social que dio nacimiento al actual mundo capitalista. Su finalidad inmediata era la lucha por el pan de cada día, la resistencia consciente contra una corriente de las cosas que se volvía constantemente más desastrosa para los trabajadores. El moderno movimiento obrerista debe su existencia a la gran revolución industrial que se fue operando de anarcosindicalismo. Teoría y práctica. Rudolf Rocker. Capítulo 2. El proletariado y los comienzos del moderno movimiento obrero. Partes primera. La era de la producción mecánica y del moderno capitalismo. El despertar del proletariado. Las primeras labor unions y su lucha por la existencia. Ludismo. Trade unionismo puro y libre. El radicalismo político y el laborismo. El movimiento cartista. El socialismo y el movimiento obrerista.
El moderno socialismo no fue al principio, sino una más honda comprensión de la interconexión de la vida social. Una tentativa para dar solución a las contradicciones que entraña el presente orden social, y procurar una nueva base a las relaciones del hombre con su medio social. Por consiguiente, su influencia se limitó en los comienzos a un pequeño de la segunda mitad del siglo XX en Inglaterra. Después que el sistema llamado de manufactura abrió, en un periodo inicial, el camino a cierto grado de división del trabajo, división que más bien se refería al método de aplicación de la mano de obra que al verdadero proceso técnico. Los grandes inventos del periodo subsiguiente provocaron una total transformación del mecanismo del trabajo. La máquina se apoderó de la herramienta individual y creó formas completamente nuevas del proceso de producción en general. El invento del telar mecánico revolucionó toda la industria textil, la más importante de Inglaterra, y condujo a una completa y nueva serie de procedimientos en las operaciones de fabricación y teñido del algodón y de la lana. Por medio de la utilización de la energía del vapor, cuya aplicación práctica se hizo posible gracias al invento que marca una época, de James Watt, la industria mecánica se libró de las antiguas fuerzas motrices, viento, agua e impulsión de sangre, y el camino quedó abierto a la moderna producción en masa. El empleo del vapor hizo posible que las máquinas instaladas en la misma sala desempeñasen funciones distintas. Y así se establecieron las modernas fábricas o factorías que, en un par de décadas, pusieron al borde del abismo el pequeño taller. Este cambio tuvo efecto primero en la industria textil. Las demás ramas de la producción siguieron el ejemplo a cortos intervalos. El aprovechamiento de la expansión del vapor y el invento de la obtención del acero fundido operaron en corto tiempo la revolución más completa en las industrias siderúrgicas y del carbón, y rápidamente se extendió su influencia a otras ramas de la producción. El desarrollo de las grandes fábricas dio por resultado el fabuloso